Tardes, chiquillos. Les invito a que oremos para continuar la reunión. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder eh, disfrutar de estos momentos. Gracias, como cantábamos, de corazón, por lo que tú has hecho a nuestro favor, lo que tú nos has dado, el don que no es expresable. Gracias a ti por tu don inefable. Pensamos en nuestro Salvador. Él es nuestro Rey glorioso, Él es nuestro sacerdote glorioso. Como sacerdote, Él ha expiado nuestro pecado. Como Rey, Él gobierna para liberarnos del poder del pecado. Él está a tu diestra sentado como Rey, Él intercede a tu diestra como sacerdote. Él ha enviado a tu Espíritu, y gracias por tu Espíritu también que obra eh, ese rol de tu Hijo en nosotros en cada momento. Pensamos en su rol como sacerdote, cuando tu Espíritu aplica la obra de tu Hijo a nuestras vidas para darnos vida, para hacernos renacer, para pasar de muerte a vida, como tu Espíritu obra el rol de Rey de tu Hijo, haciéndonos y transformándonos de gloria en gloria a la imagen del Señor cada día. Gracias porque tu obra es completa, gracias porque tu obra es perfecta, gracias porque en estos momentos podemos también pensar en ella. Rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, queremos que tu nombre sea glorificado, que tu Hijo brille, que tu Espíritu tome lo que es de Él y nos lo haga saber en esta tarde en la que estamos juntos. Quedamos en tus manos agradecidos, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a leer en el libro de Zacarías, entonces en el capítulo 4. Vamos a leer en Zacarías capítulo 4 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Les ha pasado alguna vez que despiertan de un sueño, pero una vez despiertos se dan cuenta que les siguen pasando cosas raras, extrañas, y entonces se dan cuenta que en realidad no han despertado, que están durmiendo y que en realidad despertaron dentro de otro sueño? Es como esta película Inception, donde la protagoniza Leonardo DiCaprio y donde entonces se meten en un sueño y luego despiertan en otro sueño y en otro sueño y así sucesivamente. Bueno, acá se nos muestra que las visiones de Zacarías funcionan de una manera algo similar, algo parecido a eso, pero la diferencia es que aquí se trata de ocho visiones al hilo, 8 veces donde sales de una visión para entrar en otra visión y luego para entrar en otra y así sucesivamente 8 veces seguido. Eso es lo que le está pasando a Zacarías en una sola noche. Veamos lo que pasa entonces a continuación desde el versículo 2 en adelante. Dice entonces este ángel, me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura,
Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hasta aquí la lectura entonces por esta segunda parte. Entonces, estamos inmersos, estamos sumergidos en medio de estas 8 visiones que Dios le entrega a Zacarías, y hasta el momento hemos visto cómo en las 3 primeras visiones se nos exhibe a Dios, Dios acercándose progresivamente para encontrarse con su pueblo, y luego vimos cómo en la 4ª visión Dios finalmente se encuentra con su pueblo, se produce el choque, se produce el encuentro de Dios y su pueblo en la 4ª visión. Ahora, la 4ª visión, la que vimos en la última reunión, y la 5ª, la que acabamos de leer hoy, tienen bastantes similitudes, la verdad. Si ustedes se fijan, ambas se relacionan con elementos del templo. La 4ª visión, la que vimos la última vez, nos hablaba del sacerdote que está en el templo, y la que acabamos de leer ahora nos habla del candelabro, que era una especie de utensilio que estaba en el lugar santo del templo. La visión anterior se relacionaba con Josué, la persona que servía en el templo. Y la de ahora nos habla de Zorobabel, la persona que va a reconstruir el mismo templo. Entonces hay una conexión entre estas 2 visiones que las une, las hace parecidas, las hace ser bastante similares. Pero más importante para los propósitos de nuestra reunión, ambas visiones nos muestran lo que pasa cuando Dios se encuentra finalmente con su pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios está ahora aquí en medio? ¿Y qué hace Dios precisamente cuando está aquí en medio de su pueblo? Y funciona de la siguiente manera. Funciona así. La visión anterior nos mostraba a Dios, ¿no es cierto? En este sacerdote Josué que se presenta inmundo en su presencia, y nos mostraba a Dios en su gracia, limpiando el pecado, vistiéndonos de santidad, y luego dándonos un propósito, una vida de comunión con Él. Pero entonces ahora surge la pregunta, ¿de dónde se van a sacar las fuerzas para poder vivir esa vida de santidad? ¿De dónde el hombre va a sacar el poder para lograr vivir esa vida que Dios le pide justamente que viva? Esa es la pregunta entonces que va a buscar responder la visión que acabamos de leer. ¿Cómo es que los que tienen ahora una nueva posición delante de Dios pueden trabajar ahora para su causa? ¿Cómo es que Dios sostiene, sustenta, capacita y da poder a los suyos para que realicen el trabajo que Dios les ha encomendado? ¿Cómo? Bueno, Dios sostiene, Dios sustenta, capacita y da poder a su pueblo, como acabamos de leer, por medio de su Espíritu. Esa es la respuesta que entrega esta visión. Y el texto clave de esta visión, si ustedes quieren un texto clave, es el versículo 6. Probablemente una de las frases más conocidas, más populares dentro del libro de Zacarías, ¿verdad? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la frase clave de este texto. Entonces, si la visión anterior nos hablaba de la gracia que necesitaba el pueblo de Dios, la visión de ahora nos va a hablar del poder que necesita
el pueblo de Dios. La visión anterior nos hablaba de nuestra necesidad de purificación. La visión de ahora nos habla de nuestra necesidad de capacitación. En la visión anterior, el protagonista era el Hijo de Dios. En esta nueva visión, el protagonista es el Espíritu de Dios. Y entonces lo que quiero que hagamos, vamos a ver tres cosas con respecto a este Espíritu de Dios. Y mira qué casualidad que mi querido hermano Leonardo ha estado hablando desde hace varios meses con respecto al Espíritu. Jamás pretendí que coincidiera, y ahora vamos a hablar justamente de lo que nos habla Zacarías con respecto al Espíritu de Dios. Entonces quiero que veamos tres elementos, tres cosas con respecto al Espíritu de Dios que nos muestra Zacarías en esta quinta visión. Vamos a ver en primer lugar la figura del Espíritu, en los versículos 1 al 5. Vamos a hablar en segundo lugar de la acción del Espíritu, en los versículos 6 al 10, y vamos a hablar en tercer lugar del canal del Espíritu, en los versículos 11 al 14. La figura del Espíritu, la acción del Espíritu, el canal del Espíritu. Y entonces luego concluimos con esta segunda parte de la reunión. Vamos entonces a los primeros 5 versículos, versículos 1 al 5, la figura del Espíritu. Fíjense lo que dice el versículo 2, que qué es lo que ve Zacarías, cuál es su visión. Hay un candelabro, dice él, todo de oro, y luego pasa a describir este candelabro con sus lámparas, sus tubos para las lámparas, etcétera, etcétera. Y aquí esta idea, esta visión que tiene Zacarías, en realidad evoca tres ideas que están profundamente interconectadas entre sí, y que ya las hemos visto en la visión anterior, justamente. Fíjense en cómo se conectan. Por un lado tenemos el templo de Dios, por otro lado tenemos el pueblo de Dios, y por otro lado tenemos la presencia de Dios. Esas son las tres ideas que están interconectadas en la visión de este candelabro, y ténganme un poco de paciencia para poder mostrarles cómo se expresa esto en esta visión. En primer lugar, Zacarías ve un candelabro, literalmente una menorá. Esa es la palabra hebrea, de hecho el vocablo que está aquí traducido en el versículo 2 como candelabro es el menorá. Y cualquiera de ustedes que pueda tener quizás algún tipo de trasfondo hebreo, conozca algo de la cultura judía, le vendrá a la cabeza que el menorá es esta típica lámpara judía, ¿no es cierto?, donde está el tronco y luego 7 ramas que van hacia los lados. Esa es la famosa menorá que se nos está describiendo acá en este pasaje. Y ese tipo de lámpara era la lámpara típica que estaba, número 1, en el tabernáculo, era parte de los utensilios del tabernáculo, y que luego se instaló en el templo. De hecho, Salomón instaló, creo que 10 menorá en el templo, más o menos aumentando lo que se daba precisamente en el tabernáculo. Por lo tanto, en un contexto que es el de Zacarías, donde la temática principal es el templo y la reconstrucción del templo, que Zacarías vea una menorá, inmediatamente va a evocar a la imaginación esta idea del templo de Dios, ¿no es cierto? Y ese es lo primero que quería, que les decía en un principio, que se encontraba interconectado acá, ¿verdad? Que esté esta menorá aquí presente, entonces ya nos evoca la figura del templo de Dios. Pero luego, esta menorá, este candelabro, tiene cierta forma. No es una forma cualquiera, con sus tubos, como aparece aquí, con sus lámparas, y en estricto rigor, la figura que busca evocar la menorá es la figura de un árbol. La menorá evoca la figura de un árbol, y el árbol en las escrituras, en el Antiguo Testamento, es una figura frecuente del hombre que habita en la presencia del Señor, ¿no es cierto? El Salmo 1, el hombre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. El pueblo de Israel es como un árbol plantado y cuidado, pero que no logra dar fruta y luego es cortado, como se nos menciona en el profeta Jeremías y en Isaías también. Entonces, la figura de esta menorá con forma de árbol también nos evoca la imagen del pueblo de Dios.
Quizás sonará un poco rebuscado, pero si ustedes lo piensan, si una lámpara puede hablar del pueblo de Dios, simplemente vayan a Apocalipsis, capítulo 1, y tenemos al mismo Dios diciéndonos, estos 7 lámparas son las 7 iglesias. Una referencia a una lámpara que evoca precisamente al pueblo de Dios. Entonces tenemos el templo de Dios y el pueblo de Dios evocados en esta imagen del candelabro. Pero por último, fíjense que esta menorá, este candelabro es de oro, tiene aceite y es encendido. Figuren ustedes por un momento cómo se vería esta lámpara toda de oro encendida. Es como una especie de árbol prendido, de árbol encendido, de árbol de fuego, ¿verdad? ¿Y qué imagen evoca un árbol encendido de fuego que nunca se apaga? Éxodo capítulo 3, ¿no es cierto? Moisés mirando esta zarza ardiente, que es el lugar santo donde Moisés tiene que sacar sus zapatos porque el lugar que está pisando es santo, porque es la presencia de Dios. ¿Se fijan? El pueblo de Dios, la presencia de Dios en el templo de Dios. Justo las 3 cosas que ya Zacarías nos ha mostrado en la visión anterior. El sacerdote Josué representando al pueblo de Dios, en la presencia de Dios que es su templo y por supuesto también juntándose en la visión anterior. Pareciera que esto entonces conectara lo que tenemos acá con lo que ya hemos visto antes. La lámpara entonces, este menorá que se nos muestra acá, en realidad es el pueblo de Dios, es una figura del pueblo de Dios que refleja la luz de la presencia gloriosa de Dios a las naciones. Todo esto que les he mencionado hasta el momento, en una mente hebrea, no sería nada nuevo ni distinto. Zacarías probablemente no lo procesaría de esta manera, pero son figuras que vendrían y ningún hebreo se sentiría sorprendido al pensar en estas 3 cosas. Pero cuando llegamos al versículo 3, pasa algo distinto, porque acá nos encontramos con algo totalmente nuevo para Zacarías. Fíjense lo que nos muestra el versículo 3. De hecho, todo lo que hemos dicho hasta el momento es para llegar precisamente al versículo 3. Porque aquí hay una gran diferencia. El candelabro que está en el templo requería que intermitentemente se le entregara aceite por hombres, los sacerdotes, que tenían que ir y poner el aceite para mantenerlos continuamente encendidos, ¿verdad? Pero este candelabro que está acá no requiere que manos humanas los suplan constantemente con aceite, porque hay 2 árboles, olivos, que generan aceite, que están a su lado, y no necesita tener intermitentemente un relleno, porque estos árboles constantemente le suplen aceite a esta lámpara para que esté permanentemente encendida. De hecho, eso es lo que dice el versículo 12, dice que vierten aceite como de oro en esta lámpara. Y esto es nuevo, esto es algo distinto, esto jamás se ha visto antes, y entonces Zacarías está sorprendido. Y entonces pregunta en el versículo 4, ¿qué es esto, Señor mío? Y los versículos 4 y 5 parecen aumentar la expectativa, como dándonos ganas de que se responda, porque el ángel no le responde inmediatamente, le dice, ¿no entienden lo que es esto? Y Zacarías responde, no, Señor, y todos nosotros estamos juntos a Zacarías diciendo, ya, pues responde, porque parece que el ángel se demora en responder, como que quiere generar esta especie de expectativa, y entonces aparece como una explosión la respuesta del versículo 6, ¿verdad? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y lo nuevo entonces en toda esta visión justamente es el espíritu. Este aceite suplido constantemente, sin necesidad de manos humanas, es una figura del espíritu. No con fuerza, no con ejército, mi espíritu. Eso prefigura todo lo que Zacarías ha visto antes. Esto es una visión del futuro. Dios le está mostrando a Zacarías que cuando él llegue y haga presencia, las cosas van a ser distintas. Su espíritu ya no va a ser dado de manera intermitente a su pueblo, va a ser un flujo constante y distinto. Ya no va a tener que ser mediado por manos humanas que van a tener que manufacturar. No,
directamente de parte de Dios. Dios se las va a arreglar para suplir su espíritu sin medida en medio de su pueblo. Y entonces estos dos olivos y este aceite que fluye forman una figura de lo que será en el futuro la acción del Espíritu en medio de su pueblo. Esta es la figura del Espíritu. Pero ¿cómo actúa? Y eso nos lleva ahora directo a nuestro segundo punto. Hablamos de la figura del Espíritu en los versículos 1 y 5, este aceite extraño que se suple constantemente. Ahora pasemos a los versículos 6 al 10, porque se nos va a mostrar ahora cómo es que actúa justamente el Espíritu de Dios. Veamos qué nos dice este párrafo, la acción del Espíritu. Aquí se introduce por primera vez a una persona llamada Zorobabel. No había sido mencionada hasta el momento. De hecho, incluso mucho más curioso. Fíjense solo en el capítulo 4. Fíjense que en los versículos 1 al 5 no hay ni una mención a Zorobabel. Luego en los versículos 11 al 14 tampoco se menciona directamente a Zorobabel. Pero en los versículos 6 al 10 es mencionado prácticamente en cada versículo. Cada versículo nos habla justamente de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Bueno, Zorobabel es un descendiente de la línea real. Es el descendiente de David, el representante real en medio del pueblo y que, por supuesto, como representante real, está encargado de la reconstrucción del templo. Por lo tanto, Zorobabel actúa, así como Josué actuó en representación del pueblo en la visión anterior, ahora Zorobabel está actuando en representación del pueblo que está obedeciendo el mandato de Dios de reconstruir el templo. Zorobabel representa en forma general al pueblo de Dios obedeciendo el mandato de Dios. Si tuviéramos que aumentar la visión, a abarcar también otras realidades. Zorobabel es el representante entonces del pueblo de Dios que lleva a cabo la misión que Dios, el mandato que Dios le ha dado. Entonces, así es como funciona este párrafo. El versículo 6 parte entregándonos la respuesta. ¿De dónde saca el pueblo el poder para vivir la vida que Dios les ha mandado? Y la respuesta es, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esa es la respuesta. Y luego los versículos 7 al 10 nos muestran justamente cómo es que actúa este espíritu de Dios. Fíjense que el versículo 7 abre con un gran monte, y luego el versículo 10 cierra con un día pequeño. ¿Notan el contraste? Las dificultades representadas por el monte se exageran a su punto máximo. Es un gran monte. Y por otro lado, los avances del pueblo de Dios se reducen a lo más mínimo. Es un día insignificante, es un día de las pequeñeces. No puede haber un contraste mayor. Las posibilidades no pueden estar más en contra de que el pueblo de Dios logre su cometido. Sus capacidades son tan pequeñas por un lado y las dificultades son tan grandes por el otro. Y entonces entre medio de estas dos cosas nos encontramos al Espíritu de Dios actuando. ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios? ¿De qué manera logra el efecto en los suyos el Espíritu de Dios? Fíjense la dinámica que hay en los versículos 7 al 10. Por un lado hay un énfasis constante en la acción personal de Zorobabel. No es que Zorobabel simplemente observe desde lejos mientras el Espíritu va y hace su obra. No, es Zorobabel el que está actuando. En el versículo 7, él sacará la primera piedra. En el versículo 9, sus manos son las que echan el cimiento, sus manos son las que acaban la casa. En el versículo 10, nuevamente, la plomada está en la mano de Zorobabel. Constantemente se nos habla de las manos de Zorobabel. Pero por otro lado, es Dios el que está actuando a través de él. No es Zorobabel y su propio esfuerzo personal. Fíjense en este monte, este gran monte que es reducido a una llanura. Pero noten que no dice que el monte sea reducido a una llanura por Zorobabel, sino delante de Zorobabel. Es otro el que reduce el monte a una llanura
delante de un Zorobabel que así también está actuando. Cuando Zorobabel saca y coloca la primera piedra, el pueblo reconoce, fíjense, que no es el esfuerzo personal de Zorobabel, sino que es un efecto de la gracia de Dios. Gracia a ella, aclama el pueblo de Dios cuando Zorobabel hace esto. Luego, en el versículo 9, que Zorobabel actúe es una evidencia de que Jehová ha enviado a sus profetas. Y en el versículo 10 finalmente se termina con los ojos de Dios inspeccionando toda la tierra mientras Zorobabel hace la obra de reedificación del templo. Notan cómo es la dinámica y notan la similitud de esta dinámica en realidad en todo el Nuevo Testamento y prácticamente en toda la Biblia. Dios actúa por su espíritu, pero el hombre es el que trabaja esta acción. Por un lado, el barco se mueve por sus medios, pero las velas son infladas por el espíritu que mueve justamente el barco. Dios es el que hace el milagro a través de su espíritu, pero es el hombre el que actúa el milagro a través de sus manos y de su actuar. Así es como siempre actúa el espíritu. No es 50% espíritu y 50% esfuerzo. No, es 100% espíritu y 100% actuar nuestro. No es dejar que Dios haga lo que Él quiera mientras yo me cruzo de brazos. No, es actuar y hacer lo que Dios me ha mandado, pero impulsado por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces, cuando esto se logra, la obra de Dios avanza. Cuando el Espíritu de Dios es el que dirige, fíjense en esto, la obra de Dios funciona. Pero no nos olvidemos de algo. Los días pequeños hacen que las grandes dificultades y los grandes montes sean reducidos a llanuras. Esa es la actitud, esa es la acción del Espíritu de Dios. Suele pasar, no porque el hombre actúe por su propia cuenta, sino porque actúa impulsado por el Espíritu. Y suele pasar, eso es lo segundo, no porque se hagan cosas majestuosas y grandiosas, sino cosas pequeñas e insignificantes que Dios toma y las lleva para avanzar su reino. No son días grandiosos, son los días de las pequeñeces. Y es esos días de las pequeñeces, de cosas insignificantes, de prácticas diarias que a lo mejor no tienen gran impacto visiblemente, esas obediencias pequeñas, constantes por parte del pueblo de Dios, son las que el Espíritu utiliza para hacer que los grandes montes de dificultades se transformen en llanuras. Así es como Dios actúa siempre, así es como el Espíritu de Dios actúa siempre. ¿Y qué mayor ejemplo de esto? Hermano, hermana, que una niña adolescente pobre, dándole pecho a un recién nacido en medio de un establo hediondo y sucio. ¿Qué mayor ejemplo de esto que un profeta más supuestamente fracasado siendo ejecutado en un rincón del Imperio Romano, en uno de los lugares más insignificantes del imperio? Días de las pequeñeces. La gente se burla de los días de los pequeñeces, desprecian el día de las pequeñeces. Eso es lo que nos dice Zacarías en este pasaje. La frase que se utiliza acá para burlarse es la misma que se utiliza para cuando Esaú menosprecia su primogenitura. Así es como se desprecian los días insignificantes. Pero esos son los días a través de los que Dios actúa para lograr grandes cosas. Lo más insignificante que pudiéramos imaginar llevó a la salvación más grande que pudiéramos recibir. Y la gente de ese tiempo se lo perdió porque estaba esperando las luces y los fuegos artificiales de un final apocalíptico que no vieron llegar, porque Dios actúa a través de las pequeñeces. Hermano, hermana, no te pierdas la acción de Dios por estar esperando cosas majestuosas y grandiosas, cuando sabemos que el Espíritu de Dios actúa a través de la obediencia cotidiana, diaria y pequeña de sus hijos. La obra de Dios, el reino de Dios, hermano, hermana, va a avanzar
Lo más probable no porque tú logres elegir a tu presidente favorito. Lo más probable no porque tú logres a lo mejor con la fuerza de tu voluntad y el lobby que puedas lograr de manera política, eliminar el aborto por 3 causales. No se va a lograr porque a lo mejor hipotéticamente tú logres escribir la nueva constitución, por importante que sean estos tópicos. La mayoría de las veces la obra de Dios se logra por cosas pequeñas, por obediencias pequeñas y radicales al Evangelio, llevadas a cabo por hombres y mujeres con sus nombres quizás no conocidos, pero que han hecho cosas para el nombre del Señor, que logran llevar a cabo la obra de Dios también. Esa es la acción, precisamente, del Espíritu. Vamos ahora a lo tercero. Hemos hablado de las figuras del Espíritu. Hemos hablado de la acción del Espíritu. Veamos ahora el canal del Espíritu. Porque acá queda algo pendiente. Vamos a los versículos 11 y 14. Fíjese cómo parte el versículo 11. Dice Zacarías, hablé más. Y entonces uno dice, claro, aquí Zacarías parece que no tiene todas sus cuestionantes satisfechas. Zacarías quiere saber más. Ya tiene claro entonces que el aceite que es vertido como oro es una figura del Espíritu que actúa en el pueblo de Dios representado por Zorobabel para llevar a cabo la obra de Dios. Todo esto está muy bien, pero hay ciertas preguntas todavía que quedan en el tintero. Número uno, ¿por qué olivos? ¿Por qué hay 2 olivos al lado? Si esto es una obra directa de Dios, por ejemplo, ¿por qué no hay una fuente nomás de aceite que caiga constantemente? Podría haber sido así, ¿no es cierto? La visión tiene libertad para cualquier cosa, pero no, son 2 árboles. Y entonces está esta figura del árbol también, que lo acabamos de mencionar, ¿verdad? El árbol como una figura de personas, de personas que viven delante de Dios, que son como un árbol plantado, y hay 2 árboles al lado, porque uno a la derecha y otro a la izquierda, que quedan cosas pendientes. Y Zacarías está pensando y sigue preguntando, y le dice en el versículo 11, ¿qué significan estos 2 olivos? Esa es su duda. Las 2 ramas de olivo, ¿qué significan estas 2 ramas? Zacarías tiene justamente estas dudas. ¿Por qué 2? ¿No es cierto? ¿Por qué no uno solo? Hay cosas que están todavía pendientes. Y nuevamente, en el versículo 13, el ángel parece aumentar las expectativas y quiere dejarnos ahí con la incertidumbre por un momento para generar entonces que nuestras antenas se paren y podamos entonces tomar atención a lo que se nos va a responder, y finalmente entonces la respuesta llega en el versículo 14. ¿Qué es lo que nos responde el versículo 14? ¿Por qué son 2 árboles? ¿Por qué son 2 ramas las que tienen que alimentar a esta lámpara? La respuesta del ángel en el versículo 14 es que estos son los 2 ungidos. Y entonces uno dice ungidos, ok, ungidos. Y uno se pone a pensar, ¿qué son los ungidos? Entonces uno se pone a recordar que hay 2 grandes oficios dentro del pueblo hebreo donde la persona que oficiaba era justamente ungida. Una era, por supuesto, el oficio del sacerdote. El sacerdote para oficiar era ungido con aceite, y el otro era el rey, ¿verdad? El rey para oficiar como rey también era anunciado siendo ungido con aceite, el oficio de sacerdote, el oficio de rey. Y curiosamente, si ustedes recuerdan, la visión anterior, la 4ª visión, nos hablaba de un sacerdote, Josué, el sumo sacerdote, Josué, y la visión que estamos ahora nos ha hablado de Zorobabel, del linaje real. Y entonces tenemos un sacerdote y tenemos un rey. Y esta visión nos está hablando de los 2 ungidos, y por lo tanto en el contexto pareciera que estos 2 ungidos con toda posibilidad fueran justamente estas 2 personas, estos 2 oficios, el sacerdote y el rey, Josué y Zorobabel. Tiene sentido, ¿verdad? Y tiene mayor sentido por cómo termina justamente el capítulo 4, porque cierra como un círculo los capítulos 3 y 4 también. Fíjense que al principio del capítulo 3 está Josué de pie delante de Dios, del ángel de Jehová, versus ahora al final del capítulo 4, donde está Josué como un ungido y Zorobabel como un ungido delante del rey de toda la tierra. Y entonces cierra perfectamente
estas dos visiones. Y uno entonces pudiera entender, ya, perfecto, entonces estos dos árboles son el sacerdote y el rey, Josué y Zorobabel, pero ahora se genera un nuevo problema. Se produce una idea un tanto perturbadora, porque noten ustedes que son estos árboles los que otorgan el aceite para la lámpara. Y esto es extraño, porque eso es lo que se nos está diciendo es que seres humanos como Josué y Zorobabel son los que están otorgándole el espíritu al pueblo de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un hombre otorgue el espíritu de Dios? Solo Dios puede comunicar su espíritu. ¿Cómo puede ser aquí que se nos hable de dos hombres comunicando el espíritu? Y más encima, no dos hombres cualquiera, sino dos hombres tan poco capacitados como esto. No hay sacerdote más, discúlpenme la expresión, pobre que Josué. Josué, el sacerdote sin templo. Y no hay rey más pobre que Zorobabel. Zorobabel, el rey sin trono, el sacerdote sin templo y el rey sin trono, siendo elevados acá como los que otorgan el espíritu, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Como que hay algo pendiente, como que queda pendiente algo más. Y justamente hay algo más acá. Hay algo incompleto que ruega ser completado y cumplido por algo más, o quizás pudiéramos decir, por alguien más, ¿verdad? ¿Quién puede ser este que es Dios? Porque solo Dios puede otorgar el Espíritu, pero a la vez está representado por un hombre, como Josué Zorobabel. ¿Quién será? No solo eso, ¿quién será este que puede ser rey o a la vez también sacerdote? Dos oficios que no se podían mezclar entre sí dentro del pueblo de Israel. Y entonces empiezan a surgir ciertas ideas, ¿verdad? Y los hebreos empiezan a recordar ciertas profecías, como las de Isaías, que decía que iba a brotar una rama del tronco de Isaí. Y nuevamente está esta figura del árbol, y esta rama es una figura del Mesías. Y entonces dentro del pueblo hebreo, en los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, empezó a surgir esta idea de que estos pasajes se cumplirían en el Mesías. Pero seguían habiendo cosas inconclusas. ¿Por qué un sacerdote y un rey? Y de hecho algunos judíos decían que iban a venir dos Mesías, un Mesías rey y un Mesías sacerdote. Y no se lograba entender esto. Pero nosotros tenemos una respuesta distinta, ¿verdad? Porque entonces llegamos al Evangelio de Mateo y leemos hacia adelante y nos encontramos con el que es Dios y a la vez hombre en una sola persona. Nos encontramos con el que es rey y a la vez sacerdote en una sola persona. Y ahora entonces hace sentido que haya dos árboles que logren otorgar el Espíritu, porque eso es justamente lo que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Él? Muere en nuestro lugar, es sepultado, resucita, es ascendido, y en Pentecostés el olivo derrama el aceite como oro, y la lámpara del pueblo de Dios brilla con toda su fuerza como lenguas de fuego para comenzar la invasión del reino de Dios a través de toda la tierra. Y entonces esto finalmente comienza a ser cumplido. El rey sacerdote ejerciendo su obra de rey y ejerciendo su obra de sacerdote a la luz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, por otro lado, siendo o teniendo de canal a Cristo para realizar su obra en medio de su pueblo. ¿Y no les parece extraordinario que justamente estos roles de sacerdote y de rey son los que justamente se cumplen en nuestro medio para poder dar poder y crecimiento al pueblo de Dios? La labor de sacerdote la aplica el Espíritu. Cada vez que un alma pasa de muerte a vida, cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados, se aferra a Cristo, entonces la obra expiatoria de Cristo como sacerdote es aplicada a la vida de una nueva persona. Cristo es el sacerdote y el Espíritu aplica la obra de sacerdote de Cristo continuamente a través de la historia de la Iglesia. Y la labor de rey. Él es el Rey, Él es el Señor.
Y si Él es el Señor, Él no tolera a otros señores. Y entonces el Espíritu aplica el reinado de Cristo a los corazones y a las vidas de sus hijos y de sus súbditos. Cuando estos súbditos dejan de ser esclavos del pecado y son esclavos de su Señor, creciendo en santidad, creciendo en parecido a Cristo, creciendo en una vida cada vez más cercana a la imagen de Cristo como su Señor. La iglesia comienza el cumplimiento de estas profecías que se entregaron acá en este lugar. Pero eso no es todo, porque la iglesia es parte del cumplimiento, pero no es todo el cumplimiento. Esto todavía espera un momento climático, donde no solo la iglesia, sino que Israel como etnia, Israel como nación, va también a beneficiarse de los efectos de Dios llegando a encontrarse, de Dios derramando su espíritu, de Dios dando vida a su pueblo aquí en esta tierra. Eso es lo que nos habla Pablo en Romanos 11, ¿verdad? De Israel, de Sion vendrá el libertador, ahí está el rey. Y luego se nos habla de cómo expiará el pecado de su pueblo, ahí está el sacerdote, y eso se realizará en un momento cúlmine y clímax, al término de la época donde posteriormente se dará inicio al reinado soberano de Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Esa es la obra de nuestro Salvador. Estamos disfrutando, por así decirlo, los primeros frutos, las primicias del cumplimiento de estas profecías, pero queda mucho más todavía por delante. Y tú y yo, hermano, tenemos el privilegio de ser esta lámpara que brilla por el aceite del Espíritu para dar luz a las naciones y empezar a testificar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, entonces, cuando Dios se encuentra con el hombre no puede quedar igual. Dios actúa en su gracia, Dios limpia el pecado, Dios viste de justicia, Dios da un plan de vida y también nos capacita con su Espíritu para vivir esa vida. Eso fue lo que hemos visto durante esta reunión. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Pero ahora, cuando Dios llega, otras cosas salen arrancando. Cuando la luz alumbra, las cucarachas salen corriendo. Y eso es lo que se nos va a empezar a mostrar desde la próxima visión en adelante. Así que si quieren saber, no se lo pierdan y no se pierda la próxima reunión. Vamos a orar y luego entonces concluimos con este segundo mensaje. Nuestro Padre, gracias por tu amor, gracias por el plan, tu mente es maestra, tu mente es extraordinaria, tú lo dijiste desde un principio, has programado todo para que la simiente de la mujer aplaste a la cabeza de la simiente de la serpiente, y entonces lo que el pecado ha logrado pueda ser revertido no solamente en un pueblo puntual, sino en toda la humanidad. Y eso es lo que vemos actualmente. Vemos gentes de todo pueblo, lengua y nación acercándose a ti, viviendo para tu gloria. Quizás en una pequeña medida, quizás en un sentido que a veces se ve tan insignificante que nos desanima, pero tu plan, cuando se ve de lejos, es glorioso, y eso nos da ánimo en los días insignificantes. Gracias por poder tener el ánimo de que tu espíritu está obrando y de que el esfuerzo insignificante y pequeño que a lo mejor pueda resultar de nuestras acciones, tú lo tomas para tejer esta gran historia de redención que estás tejiendo. Te rogamos que nos animes, te rogamos que renueves nuestras fuerzas, te rogamos que nos dé la pasión y la disciplina para poder vivir para tu gloria, para poder servirte, para poder hacer esas cosas pequeñas que tú nos has preparado para hacer. Quedamos delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.